Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Buenas noches. Reciban un caluroso saludo, estimados y estimadas oyentes de este programa radial Recordar a nuestros maestros. Les habla Zulay Morantes, miembro del equipo coordinador de la EMS, Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas. Este programa radial está dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a quien le damos un profundo agradecimiento por hacer posible este espacio. También extendemos nuestro saludo y gratitud a Jorge Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, a Intisalud, a la Fundación Confiar, a iLibros.com, al Pie de la Letra, a la Librería Umbral y a ustedes, quienes nos escuchan y acompañan el día de hoy. Esperamos que disfruten el programa y que continúen acompañándonos cada lunes a las 8:30 p.m. También un rotundo agradecimiento a los miembros de la EMS y al equipo coordinador, quienes contribuyen con su convicción y participación al enriquecimiento de este espacio. Bienvenidos. Reitero un caluroso saludo para todas las personas que nos están acompañando en esta noche en el programa Recordar a nuestros maestros. En el programa del día de hoy quisiera iniciar con el siguiente poema: De lo que soy. En este cuerpo, en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando y cabeza calva, pocos dientes y yo adentro, como un condenado, estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias, voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera. Acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Quise empezar este programa con el poema de el grandísimo Raúl Gómez Hatim, poeta cartagenero, porque de manera reiterada, en conversaciones muy diversas, en el transcurso de un tiempo en realidad bastante reciente, me he hallado involucrada con un tema que me ha inquietado en demasía, y yo creo que uno tiene que aprender a corresponder precisamente a esas inquietudes. He sostenido algunos diálogos con diversas personas y también para poder sostener un diálogo, sobre todo con los programas anteriores, donde hemos generado reflexiones sobre la necesidad de aprender a transitar, por ejemplo, una experiencia poética, donde se ha indagado la connotación propia de la moral y todos los temas que nos han convocado en noches como estas. Hoy quisiera pensar con ustedes la vigencia que posee la poesía al ser, pues por excelencia, una de las formas expresivas más sensibles e intensas de la experiencia humana. Esa inquietud que se me atraviesa desea indagar sobre esas profundas pasiones hechas poesía. Esa es la inquietud y ese es el tema que deseo reflexionar con ustedes en esta noche.
Una de las preguntas más sostenidas es cómo acceder a la poesía. Cuando para muchas personas toma los contornos de una experiencia superflua o no logran encontrar una vitalidad y por eso tampoco logra incrustarse como un hecho esencial. La experiencia poética es bastante compleja y lo hemos indagado en palabras y encuentros anteriores, porque necesita del asombro esencial por el mundo, por las circunstancias que nos atraviesan cotidianamente. No hay fórmulas para ello, pero cuando se asiste al encuentro con unas palabras muy acertadas que logran también dar nombre y enunciación a mi propia condición, entonces puede que la poesía deje de ser trivial para algunas existencias y logre introducirse en los terrenos de lo vital, de lo profundamente necesario. Son posturas ante la vida, aquellas que se encarnan en el individuo y entonces le conmueven, que lo sacuden, que logran hacerle situar preguntas, inquietudes, angustias, dichas, alegrías, etcétera, por la forma como las sensaciones y las pasiones se van introduciendo en el sujeto, se van introduciendo en uno. Habrá poemas hechos en rima o en alejandrinos dentro de su composición. Y seguramente la inmensa mayoría de quienes leen poesía de manera diletante, como somos muchos, no están prestando una atención particular a la composición, a la métrica del poema, sino a su contenido, a lo que nos dice, a aquellos poemas que logran otorgar palabras a sus profundas pasiones, aquellos poetas que en realidad logran encontrar unas palabras de las que muchos carecemos y a lo que de manera particular en verdad no logramos dar una enunciación. Una de esas posturas puede estar representada en la pasión, esa pasión evidente de quien escribe y también del lector que asiste a esa pasión que poseía el poeta al escribirlo y ahora es una pasión compartida de mí, quien soy, quien está leyendo. El padecimiento, la alteración o perturbación del ánimo, la conmoción, los movimientos del deseo, las fuerzas instintivas, la irracionalidad, las obsesiones violentas, las ansias de infinito, la desmesura. Allí gravita una existencia que reclama tanto la luz como las sombras para dar expresión a ella misma, dice Jacobo Cortines. Quizá si el poeta está solamente atravesado por la vanagloria de que sus poemas sean profusamente elogiados todo el tiempo, entonces el poeta, o el que no debería llamarse poeta, va a recurrir a textos que tienen la impudicia de llamarse método fácil y rápido para ser poeta. Que les comento, ese fue un texto que encontré en las redes y que no sé quién pudo tener como ese ímpetu para llamar de manera tan simplista a un texto así y sobre todo generar contenido con un título de esa magnitud. Como si la virtud de acceso a la poesía y al ser poeta se lograra condensar en un ligero manual con tips súper fáciles, súper ligeros y no requiriera también de una disposición especial para lograr atender a las profundas pasiones humanas o del paisaje que lo circunda, no ser más que manufactores de fugaces versos, poetas de cuadrícula y balanza, a toda pena, a todo amor adversos, dice León de Greiff en ese poema tan bello que se llama Señora Muerte. Las etapas y los territorios donde la poesía empieza a decirnos cosas, a enunciarnos diversos elementos que pueden ser muy diversos, pero también hay quienes quizá transitaron por esa experiencia desde el territorio lejano de la infancia o quizá desde la indómita e inestable adolescencia. Y tener esos encuentros durante esas etapas tan diversas que atraviesa cada experiencia puede hacer que ellos encontraran allí un lugar para habitar
en la patria del lenguaje y de las pasiones que logran tener enunciación, y entonces desean esa necesaria compañía hasta el final de sus días. Poemas como este: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame, por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar, del gran Miguel de Unamuno. Un poema como ese nos hace pensar en las afugias propias de crecer en esa patria, en ese territorio ya perdido, donde no existía la muerte, que es el terreno de la infancia, y generar esas profundas conmociones es muy necesaria por todos estos elementos hasta aquí indagados en torno a la forma como las pasiones humanas se hacen poesía. Quisiera compartir con ustedes algunos poemas en donde se logra hacer visible esa profunda pasión por la escritura que trasciende hasta el lector, para así poder investir de palabras la propia experiencia, lo más entrañable. Esa primera experiencia por la que seguramente todos y todas hemos atravesado en nuestro discurrir de maneras muy diferentes, de manera bastante heterogéneas, pero que condensamos en una sola y enigmática palabra, que es la del amor. Son muchos los poetas que han indagado sobre el amor, y este es uno de los poemas más significativos y conmovedores que se han escrito en torno a esa experiencia tan profunda e inusual. Qué alegría vivir sintiéndose vivido, rendirse a la gran certidumbre oscuramente de que otro ser, fuera de mí, muy lejos, me está viviendo. Que cuando los espejos, los espías, azogues, almas cortas, aseguran que estoy aquí, yo inmóvil, con los ojos cerrados y los labios, negándome al amor, de la luz, de la flor y de los hombres, la verdad trasvisible es que camino sin mis pasos con otros, allá lejos, y allí estoy buscando flores, luces, hablo, que hay otro ser por el que miro el mundo, porque me está queriendo con sus ojos, que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio, y es que también me quiere con su voz, la vida que transporte ya, ignorancia de lo que son mis actos, que ella hace, en que ella vive, doble, suya y mía. Y cuando ella me hable de un cielo oscuro, de un paisaje blanco, recordaré estrellas que no vi, que ella miraba, y nieve que nevaba allá en su cielo, con la extraña delicia de acordarse de haber tocado lo que no toqué, sino con esas manos que no alcanzo a coger con las mías, tan distantes. Y todo enajenado podrá el cuerpo descansar, quieto, muerto ya, morirse en la alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro, y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. Este poema es del grandísimo Pedro Salinas y escribe en realidad esta magistralidad de poema en el que es de manera indudable imposible pensar que muchos no logran inscribir en realidad su propia experiencia, esa convergencia también del amor con la propia muerte y de entender que cuando se está enamorado no se está vivenciando de manera individual, se vive con otro y también se es con el otro. Leerlo cuando se está vivenciando precisamente la experiencia amorosa puede hacer que también cobre una carga muchísimo más intensa
No es lo mismo leer este poema dentro del letargo de quien no se haya enamorado en comparación con la intensidad de aquel que mira el mundo con la intensidad propia de una experiencia inusual. Es difícil pensar que ni una frase de esta eximia composición logre calar en aquel que lo escucha con disposición. Es imposible que la gente no logre conmoverse con este poema cuando en realidad se le presta la atención debida. De manera simultánea, ya que la poesía ha indagado sobre las más profundas pasiones humanas, o sea, los temas de ahora y los de siempre, esos temas sempiternos, quiero compartir ahora con ustedes este poema del poeta colombiano Darío Jaramillo Agudelo en torno a un tema súper vital, que es el tema de la soledad. Primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza, que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú, tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza, que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo, pero primero está la soledad y tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche, a las 9, aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso, pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor. Este formidable y bellísimo poema también condensa la posibilidad de asumir la pérdida con la dignidad suficiente. Y por eso la poesía nos ayuda a pensarnos en demasía a nosotros mismos y por eso ese desdén generalizado que a veces encontramos puede ser fácilmente quebrado cuando nos damos a la tarea de prestar la debida atención a esto que también nos habla y a esto que también nos enuncia. Porque dentro de esa dignidad que también enuncia este poema, sobre todas las cosas, es muy sensible el acto de no asumir la soledad como una carga exenta de la decisión propia, creencia que ha sido muy lesiva y que la poesía también nos ayuda a pensarla en toda su complejidad. Dentro de esas ausencias y soledades, la poesía también ha indagado sobre un tema súper vital, que es el tema que ya acabo de enunciar por un lapsus, que indudablemente es el tema de la muerte. Y quiero compartirles este poema maravilloso del grandísimo León de Greiff. Señora Muerte, tiene una dedicación por los amigos muertos. Señora Muerte que se va llevando todo lo bueno que nosotros topa, solos en un rincón, vamos quedando los demás, gente mísera de tropa, los egoístas fatuos y perversos, de alma de trapo y corazón de estopa, manufactores de fugaces versos, poetas de cuadrícula y balanza, a toda pena, a todo amor adversos, los que gimen patética romanza, lacrimosos que exhiben su película, versistas de salón y contradanza, cantores de la tórrida canícula, del polo frío, del canoso invierno, líricos de alma exánime y ridícula, bardos que prostituyen el eterno jardín y que florecen madrigales de un olor soporífico y externo, bates ultrasensibles y banales que ningún vaho de verdad anima, gramáticos solemnes y letales, malabaristas de estudiada esgrima, oh tristeza perenne de las cosas
que no tienen sabor, hechas a lima, en un rincón quedamos las tediosas gentes sin emoción, huecas y vanas. Lléguense las nocturnas mariposas fúnebres y que lloren las campanas. Este fastidio que me está matando, ¿dónde? Las almas íntimas, hermanas. Señora muerte, se las va llevando. Y uno tendría que pensar muy seriamente qué tipo de sensación profunda poseía, por ejemplo, León de Greiff para hacer este poema, que la poesía no está hecha solamente para ser escrita en los momentos de más profunda conmoción, sino también para darse quizá la posibilidad de desenmarañar las sensaciones que siempre nos han acompañado y que no emergen solamente en un momento de completo desfogue y desfase de nuestra propia sensación. Este poema ya les había enunciado un pequeño fragmento al principio de este programa. Me pareció bastante valioso y necesario poder compartirlo en su totalidad con ustedes, porque León de Greiff acá se está indagando de manera permanente sobre esa manía y esa obsesión tan lesiva que poseen algunos poetas tan solo por la vanagloria de ser reconocidos por sus escritos, aunque no sientan lo que escribe. Aunque el poeta logre precisamente como que investirse y valerse de un lenguaje profusamente significativo y enigmático. Porque el poeta, de todas formas, no siempre tiene que poseer de manera completamente viva en ese instante que escribe el poema esa sensación. Por eso también quisiera compartir con ustedes un poema del siempre infaltable y necesario Fernando Pessoa. Dicen que finjo o miento en todo cuanto escribo. No, yo simplemente siento con la imaginación. No uso el corazón. Lo que sueño y lo que me pasa, lo que me falta o finaliza, es como una terraza que da a otra cosa todavía. Esa cosa sí que es linda. Por eso escribo en medio de lo que no está en pie, libre ya desde mi atadura, serio de lo que no es, sentir, sienta quien lee. Es un poema bellísimo que también logra concatenar muchísimos elementos que hemos enunciado durante este programa. Y es que si bien no se tiene que estar en una profusa conmoción en términos de la sensación individual para poder escribir un poema, no deja de ser supremamente admirable que el poeta logre valerse de ese lenguaje para que nosotros sí sintamos, para que quien lee el poema también pueda sentir, porque el poeta de todas formas tampoco saldrá indemne de lo que escribe. Y quisiera cerrar este programa del día de hoy con un poema de Roque Dalton que recoge también muchos de los elementos dialogados el día de hoy. Este poema se llama Como tú. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto de su atenta y sensible escucha. Yo creo que todos los poemas que hemos abarcado en el seminario de poesía han sido una reiteración muy fiel de la necesidad de poder seguir indagando sobre las pasiones, sobre la profundidad propia que podemos poseer y que necesita ser pensada.
muchos de los poemas y los poetas que fueron leídos en el transcurso de este programa han sido indagados en el seminario de poesía. Y yo creo que eso nos hace pensar en cuánta gratitud debemos a quienes han logrado hurgar hondamente en el lenguaje y sobre todo en su pasión para poder leernos hoy en ellos. Muchas gracias. Feliz noche para todos y para todas. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.